Y por aquí, un dormitorio que no me habían mostrado, pero me tocó explorar. Y por aquí quedan los baños. Hagan silencio que estamos en un monasterio. Eso que les estaba mostrando es que en Alemania las toallas de papel no existen. Es un rollo de una toalla de tela y el rollo dando vueltas. Entonces me imagino que eso es para tener en cuenta el medio ambiente. Me pareció interesante y se los quería compartir. Caminando desde Portugal a España en el camino de Santiago de Compostela. Eso que estaban viendo es una señora aquí en Portugal que nos regaló agua sin haberlo pedido. Me pareció chévere, me pareció bonito y pues lo grabé ahí para compartírselo. Les voy a seguir mostrando qué más vemos. Que ya casi llego a España, pero que aquí no les he mostrado mi credencial. Esta es mi credencial de peregrino de Santiago de Compostela. Y aquí ya han puesto 2 sellos y un dibujo. Ya veremos. Tengo que llenar toda esta cartilla. Así que a seguir caminando. Estas son las flechitas que toca seguir para llegar por allá a Santiago de Compostela. He conseguido otro carimbo en el café de Ramiro, el más antipático de todos. Bienvenido a Yao. Por allá. Al segundo albergue. Se me olvidó grabar el primero, pero por aquí ya queda el segundo, que es en donde me va a quedar el segundo día de la segunda noche del Camino de Santiago. Piecitas, unos cuartos, pues son como privados. En el que yo me voy a quedar son más personas. Son baños y por acá esta es una sala de meditación.
por allá uno llega caminando. Este es el monasterio que fue convertido en un albergue. Y pues mientras venía caminando hoy durante... ¿Cuánto caminé? Como unas 10 horas. Me pasaron muchos pensamientos por la cabeza, pero creo que el que más se me pasó es el de la carga, por estar cargando mi morral. No sé, me hizo reflexionar en que uno decide en la vida qué cargar, qué llevar. Es complicado físicamente estar cargando una mochila llena de cosas y estar caminando durante 10 horas. Creo que es lo que más me molestó, más allá del caminar. Los talones también me molestaban un poco, pero más que eso eran los hombros. Y eso me hizo pensar que nosotros somos quienes decidimos qué cargamos. Todo lo que había dentro de esa mochila lo decidí yo traer. Y comencé a pensar qué puedo dejar atrás la próxima vez que viaje. Que puedo dejar y caminar más liviano y que sea más placentero esta caminada. No necesariamente en todos los viajes voy a hacer 10 horas, pero igual el estar en movimiento, que me di cuenta que me mantiene vivo, me mantiene feliz. También viene con cuáles son las cargas que uno decide llevar en la vida, qué cosas se pueden dejar atrás, qué cosas decide uno tener en ese momento o en este momento. Me di cuenta que puedo dejar muchas cosas atrás, tanto físicas como emocionales, que pesan un montón y que a veces no necesitan estar ahí más. Entonces, sí, eso fue lo que más pensé durante estas primeras 10 horas. Pensé una cantidad de cosas más, pero eso fue lo que más me hizo reflexionar, por así decirlo. Eso por ahora. Les voy a seguir mostrando a ver qué más vemos en este camino. Portugal me parece como muy rústica, muy parecida a la vegetación a Colombia, con muchos eucaliptos. Me gusta mucho que ponen baldosas en las paredes, eso sí no lo había visto en otro país, y que la gente sonríe mucho. Me gusta que cuando uno los mira, saludan y sonríen. Eso no sé, ese contacto me gusta mucho ese contacto, que yo sentía que en Alemania era más esa curiosidad de mirar, quedarse mirando por un tiempo más largo, pero no hay una sonrisa, no hay un saludo. Entonces me parece interesante cómo se quedan mirando, porque eso no lo he visto en otro país, pero me he dado cuenta que si tuviese que escoger, prefiero un saludo que una mirada así directa. que ni siquiera se vuelve rara, pero es como que esa cercanía me llama más la atención. Vamos a seguir viendo a ver qué más pasa acá en Portugal y después en el siguiente lugar, que no se los voy a decir por ahora. Parece ser una sala de masajes. Y por aquí, un dormitorio que no me habían mostrado, pero me tocó explorar. Y por aquí quedan los baños. Hagan silencio que estamos en un monasterio. Y en otro lugar del mundo les quiero contar, una vez más, que hace poquito me suscribí a una plataforma que se llama Buy Me a Coffee. Les voy a dejar el link aquí abajo, en donde ustedes me pueden apoyar con un cafecito y yo lo puedo utilizar cuando esté editando o cuando esté viajando o en cualquier otro momento. Y nada, espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo.